Bienvenidos a un nuevo video. En la clase de hoy, vamos a aprender algo súper importante en el inglés, y que es fundamental saberlo para dominarlo por completo. Aprenderemos a cómo crear frases, preguntas y respuestas. En cada una veremos explicación, ejemplos, traducciones y más. Así que si quieres aprender esto, quédate en la clase y comencemos. Iniciaremos con cómo crear frases. Pon mucha atención. Vamos a empezar con la frase. Primero, vamos a agregar el pronombre I, junto con el verbo want, que significa quiero. Luego, vamos a agregar to go, que significa ir o ir a. Y por último vamos a agregar un lugar, por ejemplo, nuestra casa. Y la frase completa nos queda así. I want to go home. I want to go home. Quiero ir a casa. En la siguiente frase volvemos a empezar con I, y vamos a usar el verbo have, que significa tengo. Luego de eso, vamos a agregar to, que es que. Y para terminar vamos a agregar una acción, por ejemplo. Think about it. Pensarlo. I have to think about it. I have to think about it. Tengo que pensarlo. Continuamos usando el pronombre I, y ahora vamos a agregar el verbo need to. Luego de eso, vamos a agregar alguna necesidad que tengamos, por ejemplo, ver a alguien. See you. I need to see you. I need to see you. Necesito verte. Ahora vamos a usar el pronombre he. Después vamos a poner can, que significa puede. Y finalmente, vamos a agregar una acción, por ejemplo, Do it. hacerlo. He can do it. He can do it. Él puede hacerlo. Ahora vamos a aprender a cómo crear frases en futuro. Primero, vamos a comenzar agregando el pronombre I. Luego, agregamos algo muy importante, que es will. Luego de eso, agregamos un verbo, por ejemplo, work. Trabajar. Y opcional, pero para que la frase esté más completa, un complemento, por ejemplo, Tomorrow. mañana. I will work tomorrow. I will work tomorrow. Yo trabajaré mañana. Para la siguiente frase, vamos a comenzar con you. Luego, agregamos are, que significa eres. Y para terminar, agregamos algo que sea otra persona, por ejemplo, My friend. mi amigo. En esta frase podemos usar muchos otros adjetivos, por ejemplo, alto, inteligente, entre otros. You are my friend. You are my friend. Tú eres mi amigo. Ahora volvemos a comenzar con you. Y también usamos are. Pero a diferencia de la frase anterior, usamos el otro significado de are, que es estar. Y al final, vamos a agregar un adjetivo, por ejemplo, Tired. cansado. You are tired. You are tired. Tú estás cansado.
Ahora vamos a describir algo que ya pasó. Vamos a comenzar con da. Luego de eso, agregamos algún sustantivo que queramos describir, por ejemplo, una película. Movie. Y muy importante, agregamos was, porque esto es lo que nos hace saber que la frase está en pasado, a diferencia de que si fuera en presente, que usaríamos is, por ejemplo. Y para terminar, agregamos un adjetivo. Boring. Aburrida. The movie was boring. The movie was boring. La película fue aburrida. Vamos a aprender otra manera de describir en pasado. Comenzamos con it. Luego agregamos was. Y al final un adjetivo, por ejemplo. Funny. Divertido. It was funny. It was funny. Eso fue divertido. Ahora vamos a crear una frase negativa. Primero vamos a agregar el pronombre I, más la contracción can't. Y al final, vamos a agregar algo que no podamos hacer, por ejemplo, ayudar a alguien. I can't help you. I can't help you. No puedo ayudarte. Ahora vamos a aprender a crear una pregunta. Primero vamos a usar do you have. ¿Qué significa tienes? Luego, de manera opcional, podemos agregar alguna cantidad como any, que significa alguna. Y al final, lo que queremos saber si alguien tiene, en este caso, preguntas. Questions. Do you have any questions? Do you have any questions? ¿Tienes alguna pregunta? Vamos a comenzar con el pronombre I, junto con would like. Y significa me gustaría. Y al final, agregamos algún deseo o petición que tengamos, por ejemplo, saber. I would like to know. I would like to know. Me gustaría saber. Ahora vamos a hacer otra pregunta. Comenzamos con are you, que en este ejemplo significa ¿estás? Y luego vamos a agregar un adjetivo, por ejemplo, bien. Are you okay? Are you okay? ¿Estás bien? Para esta pregunta, iniciamos con Do you want? ¿qué significa quieres? Y luego vamos a agregar algo que queremos saber si necesita o quiere otra persona, por ejemplo, ayuda. Do you want some help? Do you want some help? ¿Quieres algo de ayuda? Vamos a crear una frase que nos ayudará a describir lugares. Comenzamos poniendo It is. ¿qué significa hace? Luego vamos a agregar un adjetivo que describa el lugar, por ejemplo frío. Cold. Y como un complemento, podemos agregar en qué parte del lugar está como lo describimos, como puede ser, afuera. It is cold outside. It is cold outside. Hace frío afuera. Ahora, aprendamos cómo crear preguntas. Primero veremos las preguntas abiertas, que son aquellas que pueden tener cualquier respuesta. Su estructura comienza con una palabra de pregunta, o question word.
que son todas aquellas que conocemos como qué, cuál, quién, dónde, cuándo, por qué, etc. Luego de esta palabra, vamos a agregar un auxiliar. Luego, un sujeto, que es tú, yo, él, ella, nosotros, ellos, y eso. Y de manera opcional, vamos a agregar un complemento. Ahora vamos a crear un ejemplo con esta estructura. Para empezar vamos a usar where. ¿Dónde? Como auxiliar usaremos is. Está. El sujeto será da. Él. Y de complemento tenemos varios ejemplos, como Park, mall, food, bathroom. Where is the park? Where is the mall? Where is the food? Where is the bathroom? ¿dónde está el parque? ¿Dónde está el centro comercial? ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está el baño? Ahora que vimos las preguntas abiertas, pasemos con las que son cerradas, que son aquellas que solo se responden con algo específico como sí o no. Su estructura se conforma de un verbo auxiliar, un sujeto como los que vimos anteriormente, y un complemento. Volvamos a ver ejemplos. El auxiliar que usaremos es do. El sujeto es you. Y como complemento tenemos Like, live, play, travel. Do you like? Do you live? Do you play? Do you travel? ¿te gusta? ¿Vives? ¿Juegas? ¿Viajas? Además de estos, podemos agregar más complementos para que la pregunta tenga más sentido y esté más completa. Ahora vamos a ver algunas preguntas cerradas muy comunes que puedes usar aplicando esta técnica. Por ejemplo, para preguntar a alguien si sabe acerca de algo, vamos a decir, Do you know? Do you know? ¿sabes? Como ves, seguimos usando la fórmula, comenzamos con el auxiliar, seguimos con el sujeto, y luego un complemento. Ahora seguiremos viendo unos cuantos ejemplos de las preguntas cerradas, para luego pasar con las abiertas. Is your phone charged? Is your phone charged? ¿Tienes el teléfono cargado? Are you okay? Are you okay? ¿Estás bien? Do you study? Do you study? ¿Estudias? Can you drive? Can you drive? ¿Puedes conducir? Did you see it? Did you see it? ¿Lo has visto? Ahora vamos a pasar con los ejemplos de las preguntas abiertas. Where do you live? Where do you live? ¿Dónde vives? How are you? How are you? ¿Cómo estás? What is your name? What is your name? ¿Cómo te llamas?
What are you studying? What are you studying? ¿Qué estudias? Why are you here? Why are you here? ¿Por qué estás aquí? What do you like? What do you like? ¿Qué te gusta? Ya aprendimos las preguntas, ahora aprendamos a responderlas. Lo que veremos ahora son todas las palabras con las que iniciamos una pregunta, claro que algunas veces puede variar, pero no es tan usual y estas son las más comunes e importantes. Por cada palabra veremos qué significa y qué vamos a responder para la palabra. What? ¿Qué significa que? Responderemos alguna cosa o actividad, por ejemplo, ¿qué estás haciendo? What are you doing? Entonces respondemos con una actividad, por ejemplo, I'm working. estoy trabajando. Para la palabra, When? ¿qué significa cuando? Responderemos un momento, por ejemplo, un día, un mes, un año o una hora. Para la palabra, Where? ¿qué significa dónde? Responderemos un lugar o una dirección, por ejemplo, un restaurante, nuestra casa, entre otros. Para Who? ¿qué significa quién? Responderemos una persona, por ejemplo, yo, tú, él, ella, o también es bastante común responder con un nombre. Después para Why? ¿qué significa por qué? Responderemos la razón de algo, usualmente respondemos con. Because. Por último, How? ¿qué significa cómo? Se contestan a estas preguntas con alguna forma del verbo to be, como. I am, he is, she is, it is. Recordemos que esta palabra la usamos de diferente manera, y esta respuesta aplica para cuando nos preguntan por ejemplo cómo estamos, entre otros. Aquí tenemos las preguntas más comunes, y las responderemos con lo que acabamos de ver, pero te voy a proponer un reto, y es que si comprendiste lo que acabamos de ver, te será muy fácil responder todo esto, entonces, como reto, puedes responder todo antes de mostrar la respuesta. Si lo lograste, coméntalo abajo en la cajita, y si no, no te preocupes, que seguiremos viendo técnicas para que lo entiendas mejor. Para la pregunta, What is your name? ¿qué es? ¿Cómo te llamas? Responderemos. My name is. Me llamo, y diremos nuestro nombre, por ejemplo, me llamo David, me llamo Ana, My name is David. My name is Anna. etc. Para la pregunta, When is your birthday? ¿qué significa? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Responderemos, My birthday is on. mi cumpleaños es el, y diremos la fecha de nuestro cumpleaños, por ejemplo, mi cumpleaños es el 10 de enero. My birthday is on January 10th. Siguiente pregunta, Where are you from? ¿de dónde eres? Responderemos, I am from. yo soy de, y agregaremos nuestro país o ciudad. Para la siguiente, Who is he? ¿quién es él? Si conocemos a esa persona, podemos decir, él es, y agregaremos su nombre. Por ejemplo, él es Pedro. He is Pedro. Next one. Why did you do it? ¿Por qué lo hiciste? Respondemos, ¿por qué? Y agregamos la razón de lo que nos pregunten. Por último, ¿cuántos años tienes? How old are you? La respuesta sería, yo tengo, y agregamos nuestra edad. I am years old. Recuerda que es muy importante agregar la terminación. Years old. Y eso es todo por la clase de hoy, muchas gracias por ver, espero que te haya gustado y ayudado mucho. Si tienes alguna sugerencia para un próximo video, no dudes en comentarlo, sin nada más que decir, hasta pronto.